Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Reinaldo Reinique, quien les habla, junto a Marisol Ortiz y Cristian Fuente, les dan la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Vamos, Somos Chilenos en Radio Portales, la primera de Chile, en el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. También saludamos a don Luis Salinas, a don Gerardo Terán y Marco Leblanc, que hacen posible salir al aire este programa. Así que hola Marisol, hola Cristian, gusto de verlos nuevamente y escucharlos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Lo más bien, muy contenta de tener a Rafael en esta oportunidad como un invitado, amigo de muchos años, y la verdad las cosas es que interesantísimo lo que viene, así que los radioescuchas quédense aquí sintonizando esta radio porque vamos a conversar de muchas cosas interesantes de la cultura y el patrimonio. Hola Reinaldo, hola Marisol, bienvenido Rafael. Un gusto estar acá como todos los días jueves en Radio Portales, la primera, tratando temas tan interesantes, tan importantes y también entreteniendo ahora a la vuelta seguramente a sus casas después del trabajo, del estudio. Tenemos una horita ahí importante de entretención y de información de nuestro programa con mucho cariño a los radioescuchas que siempre nos sintonizan los días jueves. Así que bienvenido, Rafael. Creo que va a ser muy interesante y vamos a poder motivar también a mucha gente que todavía no tiene claro qué va a ser el fin de semana y la verdad que creo que hay una oferta importantísima en nuestra ciudad. Así que bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Muchas gracias. Encantado de estar con usted aquí en la Radio Portal, una radio que le tengo mucho cariño. Ha sido radio de mi vida también, y con la Marisol, que la conozco también, somos amigos, no solo la conozco, somos amigos hace muchos años. Cristian, y bueno, siempre es interesante conversar, ¿ah? Creo que a veces es una práctica que parece un poco en retirada, y creo que hace también conversar. Así que qué bueno. Hoy en nuestro programa normalmente hacemos un rápido recorrido por los principales titulares acontecidos en los días pasados, en esta semana. Unas cosas que quiero destacar, que en Bolivia se cae la carrera presidencial de Evo Morales. En Gaza hay una tragedia humanitaria tremenda y ha habido una condena por parte de países aliados de Israel y también es importante el llamado que ha hecho el Papa a la paz, no solo en Gaza, con más de 53.000 víctimas, sino que también en la guerra Ucrania y Rusia. El otro tema que marcó la agenda, y particularmente como marino en retiro y sobre todo en esta semana, el accidente del buque escuela mexicano, el Cuauhtémoc, al zarpe de Nueva York, y la colisión que tuvo ahí, desgraciadamente, con víctimas fatales que cayeron desde los palos cuando chocó contra el puente. Eh, y en lo nacional, bueno, hay varias cosas. Lo primero, el día de ayer, un día precioso para celebrar las glorias navales. Ahí también hay un tema patrimonial importantísimo. Veíamos, como siempre, visitando la cripta, todos los presidentes y ministros de defensa y las principales autoridades son invitadas a presenciar este Día Aniversario de la Armada, pero también a visitar la cripta. Y van surgiendo cosas muy interesantes de resaltar. Eh, También la salida del fiscal Cooper del caso Procultura, Democracia Viva, y el reemplazo por el fiscal Juan Castro, seguramente, y la insistencia ante la Corte Suprema de tal manera de poder proseguir con las escuchas, incluido el teléfono del presidente. Eh, También llama la atención en casos de corrupción el hecho de que 25.000 funcionarios públicos en los últimos años habrían salido al extranjero mientras tenían licencias médicas y destaca por lejos la Junji. Yo creo que eso es importante porque no solamente en ciertas empresas y en otros lugares hay temas de corrupción, sino que también a nivel individual de muchos de nuestros ciudadanos en que se malgastan recursos. Eh, bueno, el alistamiento de las primarias el próximo 29 de junio, ya un poquito más, en 5 semanas más, va a ser la primaria del oficialismo ahí entre Janet Jara, Gonzalo Winter, Carolina Toá y Jaime Mulet, el 29 de junio. Ya hablaremos de eso después más adelante, seguramente para que la gente sepa si tiene que ir obligadamente a votar o no. Igual van a haber designaciones de vocales de mesa, etcétera. Y bueno, y José Antonio Cast estaría alcanzando a Evelyn Matei en el oficialismo, las encuestas dicen eso, y vamos a ver qué pasa más adelante. Eh, el exministro Monsalve está con arresto domiciliario ahora,
Y también vamos a ver qué es lo que acontece con esa situación que marcó Mm. importantemente la agenda en los últimos meses. Una bomba detonó en la comuna de Providencia, así que también hay que preocuparse. Chile no tiene un sistema de inteligencia que pueda prever estos tipos de actos que pueden realmente ser muy peligrosos y generar miedo en la población. También ayer, 21 de mayo, hubo un incendio forestal en Isla Pascua y atacar ese incendio allá es sumamente complejo. Afortunadamente se controló y bueno, esperamos que eso no suceda porque también es una isla que patrimonialmente es interesantísima no solo para Chile, sino que para la humanidad también. Y bueno, y este fin de semana, 24-25, Día del Patrimonio, un fin de semana del patrimonio, así que qué mejor que conversar con Rafael, como director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Museo Bauritza. ¿Qué otras cosas tú nos recomendarías a nuestros auditores para interesarse por el tema patrimonial de Valparaíso, aprovechando esta oportunidad que se abre el fin de semana? Bueno, lo primero es decir que yo creo que aquí hay dos cosas para tener a la vista. Uno, lo que es el fin de semana de los patrimonios, que efectivamente eh, sábado y domingo, donde abren muchísimas instituciones de la sociedad civil, de las Fuerzas Armadas, que comúnmente no se pueden visitar, ¿no? Como de manera como un poco turística, si uno quiere, como el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el edificio de la Armada, el Palacio de Brunet, el Salón Central de la Logia Masónica Valparaíso, en fin, muchos establecimientos. Pero también creo que es importante tener a la vista que es patrimonio. ¿Por qué celebramos el patrimonio, no? El patrimonio finalmente es la memoria de una sociedad desde diferentes perspectivas. Nos recuerda qué hemos hecho, cómo hemos hecho las cosas, hacia dónde hemos encaminado nuestra vida, qué tenemos para sentirnos orgullosos y también responsables. Yo siempre digo que el patrimonio es una cuestión que al mismo tiempo exige un grado de responsabilidad aparejado de la felicidad o del valor de tenerlo. Entonces, creo que en este Día del Patrimonio, en este fin de semana del patrimonio, eso es lo importante, ir y mirar con la mirada de la memoria, con la mirada de la historia, con la mirada de eh, hay que preservar, porque si no se termina, ¿no? Entonces, y entender que patrimonio puede ser cualquier cosa, digamos, el florero de tu bisabuela es un patrimonio familiar, ¿no? Esa foto, en fin, esos objetos, esos lugares, está el patrimonio material e inmaterial, en fin, pero esto es una gran fiesta, hay que aprovecharla. Mi recomendación siempre es que la gente vaya a esos lugares que no abren frecuentemente. Perfecto. Oye, Rafael, tú eres director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Bauritza, fuiste Ceremi de Cultura, estás vinculado hace muchos años con el tema del arte, del patrimonio, la cultura, y tu sede de trabajo y de funcionar es Valparaíso, nuestro puerto de Valparaíso, que tú escribes además también una columna en el diario local, ¿no es cierto?, en el Mercurio Valparaíso, con tanto amor por esa ciudad. Eh, Tú ves que hoy día Valparaíso está de capa caída, lo sabemos todos, lo vemos todos los días. Tú como director de un museo que ha sido como un eje importantísimo durante todos estos años, porque realmente la verdad las cosas es que se ha mantenido en el tiempo, está tremendamente bien gestionado. ¿Cuáles son las razones por las cuales no hay otras entidades que funcionen igual, crees tú? A ver, primero, muchas gracias por las menciones que me corresponden, ¿no? Yo llevo 11 años ya con el alto honor de ser el director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso y tengo una carrera de bastante tiempo siempre en el ámbito de la gestión cultural. Y efectivamente Valparaíso ese es mi lugar, es la ciudad de mi historia, de mi familia, de mi formación. Eh, Tengo ese sentimiento de que con la misma intensidad Valparaíso se le ama y se le sufre, ¿no? Pero sigue estando. Eh, a ver, nosotros en el museo lo que hacemos, primero es una responsabilidad
pública, el museo municipal, es del municipio, es guardiana de una edificación extraordinaria que además es monumento nacional, entendiendo esto del Día del Patrimonio, y también una gran colección, una de las colecciones públicas más importantes. Entonces, ahí hay un deber de resguardarlo, de cuidarlo y mantenerlo bien. Pero también hacemos una contribución desde la orgánica que administra el museo de aportar a la ciudad, manteniéndolo bien, cuidando su entorno, cuidando su presentación, la calidad de lo que exhibimos. Tú tuviste el otro día que inauguramos la exposición en homenaje a la Escuela de Bellas Artes, con la remodelación de la sala. Yo creo que el, 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 el desafío es ver desde mi lugar cómo aporto a la ciudad donde uno vive, donde uno está, a la que uno quiere, ¿verdad? Las ciudades son espacios que requieren cuidado, mantención, preocupación. Si no, se van deteriorando, si es también es como la vida de las personas. En Valparaíso hay varios fenómenos, no quiero alargarme, pero tiene que ver con... que se ha ido despoblando, es una ciudad que ha ido envejeciendo mucho su población, que ha perdido colegios, en fin. Entonces, hoy día mi esfuerzo y el de mi equipo y de la gente del museo es cómo desde nuestro lugar contribuimos, ¿no? Y esperando que eso, mira, no quiero parecer presumido decir que sirva de ejemplo, pero un poquito como una noción, porque cuando uno habla bien de un lugar o de una persona que hace determinada acción o actividad, uno tiende a mirar hacia el lado y ver, oye, mira, yo también podría, ¿no? Entonces, como que ahí a eso un poco también apuntamos, a que la gente se sienta, los demás actores del ámbito cultural y patrimonial se sientan también con esa motivación. Perfecto. Rafael, y bueno, tú mencionabas respecto a la relación que existe hoy día con la municipalidad, ¿verdad? Ustedes son parte de la gestión de un alcalde, ¿cierto? Tú has estado por lo menos en tres administraciones, ¿verdad? Distintas, ¿no? Sí. Y eso claramente también marca el sello del trabajo y también la mirada de la ciudad, cómo se piensa la ciudad. Lamentablemente en los últimos años Valparaíso ha ido decreciendo y se ha ido deteriorando de una manera importante. ¿Cuánto tú relevas el apoyo de la administración municipal frente a temas que son indirectos, quizás como por ejemplo la seguridad, el entorno? Y incorporarte en una ruta turística patrimonial de Valparaíso? Para las personas que nos están escuchando, ¿cómo la administración municipal afecta la gestión, por ejemplo, de tu museo, ¿cierto? Del cual tú administras, pero también de todo el entorno patrimonial que tiene la ciudad de Valparaíso? Bueno, claro, el municipio, a nosotros primero nosotros somos una corporación público-privada, cuyo mandante es la municipalidad y por el derecho propio la preside quien sea alcalde o alcaldesa en esta ocasión de la ciudad. Nos ayudan en la mantención, en el financiamiento, el municipio nos entrega una subvención, nosotros por otra parte gestionamos recursos para complementar aquello y poder hacer una buena gestión del museo. Desde luego que lo que el municipio haga o deje de hacer en materias culturales, patrimoniales, turísticas, repercute en la gestión del museo. Eso desde luego, porque no somos un ente aislado, ¿no? Y además tenemos un grado de dependencia. Eh, yo creo que aquí hay un par de problemáticas que uno puede decir, mira, los municipios en general no pueden hacer mucho más porque no tienen ni las herramientas eh, jurídicas ni materiales, como es el tema de la seguridad, ¿verdad? Como la delincuencia, en fin, el deterioro, el deterioro de Valparaíso, que no es de hoy día ni de ayer, pero sin duda se agudiza desde el estallido social en adelante, ¿no? El estallido social y los dos primeros y durísimos años de la pandemia fueron pavorosos para Valparaíso, ¿no? O sea, creo que es, yo lo decía en ese momento y lamento, sentí que tenía un poco de razón. Yo decía, recuperarnos nos llevará una década por lo menos, porque el daño fue muy fuerte, tanto por lo que ocurrió en el estallido, como actos de violencia, de vandalismo, de obligación de cierre, migración, inseguridad, y luego la pandemia con todo lo que significó, ¿verdad? Entonces, eh, pero creo que, claro, los municipios siento que tienen que, sobre todo el municipio de Valparaíso, eh,
hacer un trabajo muy, muy profundo en fortalecer las vocaciones de la ciudad. La ciudad no tiene una sola vocación. Decir que Valparaíso es solo una ciudad-puerto, no, porque nos quedamos limitados, ¿no? Valparaíso es una ciudad-puerto, es una ciudad universitaria, es una ciudad de servicios, es una ciudad de turismo de interés específico, de turismo cultural. Entonces, yo creo que el municipio tiene que hacer acciones que fortalezcan esto para que al resto del ecosistema donde está el Museo Bauriza le vaya mejor, las cosas se hagan más fáciles, ¿no? En la medida que, por ejemplo, que la alcaldesa haya ido ahora a la Feria de los Cruceros, es una buena medida porque va y presenta una oferta ciudad, y en esa oferta ciudad vamos nosotros. Ahora, hay cuestiones que escapan un poco, hay otras, por ejemplo, ahora, hoy se iba a votar, pero no se hizo finalmente la ordenanza municipal del tema del comercio ambulante, que es un tema, ¿verdad? Hay voces en ambas posiciones. Entonces, esas cuestiones que pareciera que a un museo no le atañen, sí, sí pasan, sí importa, porque finalmente de lo que el municipio, el gobierno local haga como forma de vida de la ciudad va a repercutir claramente si la gente viene o deja de venir, invierte o deja de invertir, participa o deja de participar. Y cualquiera de esas opciones hace una diferencia muy grande. Estamos conversando con Rafael Torres, director ejecutivo del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, también presidente de la Red Valparaíso de Arte Contemporáneo. Rafael, bueno, yo creo que todo el mundo habla de Patrimonio de la Humanidad, Valparaíso, ¿no es cierto?, esta nominación de UNESCO, etcétera, y todos con mucho interés abogan por el cuidado del patrimonio, pero resulta también, y ahí la pregunta a nuestros radioescuchas, cuando en la calle que yo vivo o tengo una propiedad y de alguna manera me la declaran, ¿no es cierto?, con un valor patrimonial por parte del Estado, sujeto al tema del ¿cómo se llama? El Consejo de Monumentos Nacionales, y hay gente que dice, me liquidaron, porque para pintar la casa hoy día nadie me presta un peso, si quiero cambiarle el color de la pintura por algo más barato, eh, tengo que esperar un par de meses, si no años, para que lo resuelvan esto, y si la quería vender, nadie se va a interesar. Y hemos sabido que probablemente muchos de los incendios de antiguos edificios que arquitectónicamente son muy bonitos, a lo mejor hasta fueron intencionales para precisamente poder vender esos terrenos. Entonces, ¿cómo esa mirada respecto de ese equilibrio y cómo desde el Estado o desde el mundo público-privado, digamos, puede ayudar a los ciudadanos para cuidar el patrimonio, cuidar las edificaciones y cómo ver o cómo recurrir a presupuestos para poder mejorar y poner en valor edificios y tantas otras cosas? Sí, bueno, mira, lo primero, Reinaldo, decir que lamentablemente a mí me parece que Chile es un país poco patrimonialista, ¿no? No es un país que cuide patrimonio. Somos buenos para demoler, somos buenos para erradicar, nos gusta lo nuevo, ¿no? Nos gusta lo moderno. Eh, a veces, sobre todo en lo arquitectónico, tenemos un poquito como una cosa aspiracional. Cuando uno ve fotos de ciudades de Chile hace, sé, 80 años atrás, 100 años atrás, ve que eran ciudades muy lindas, ¿no? Y que, está bien, Chile es un país sísmico, todo, pero creo que poco esfuerzo en conservar. Y eso es una cosa que se ha ido transmitiendo en el tiempo y que no solo ha tocado al patrimonio material, sino que también al patrimonio inmaterial, Mm. ¿no? Que es aquel que tiene que ver más con nuestras formas de vida, con nuestras costumbres. Entonces, sí, se termina el afilador de cuchillo y como que a nadie le importa. Dice, hoy cuando yo era chico pasaba un señor por mi barrio, pero no, nunca más preguntamos qué pasó con el afilador de cuchillo, o el organillero, o la procesión de San Pedro, no sé, por dar ejemplo. Entonces, creo que eso es una cosa. Y lo segundo, en el caso de los sitios del patrimonio mundial en Chile, que son 7, y de los únicos, el único que es en la categoría ciudad es Valparaíso. eh, yo siempre lo he dicho, ¿ah? Aquí, primero que todo, hay una responsabilidad del Estado, porque es el Estado de Chile el que postula el expediente de patrimonio ante la UNESCO. No va la municipalidad de Valparaíso, ni de la Isla de Pascua con el parque, ni Arica con el Capañán, sino que va al Estado de Chile ante la UNESCO, que es un país socio, que paga cuota, que tiene un embajador permanente, le dice, señores, yo tengo un patrimonio, a ver, quiero que lo evalúe el comité
plenario de la UNESCO. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que en el caso del sitio del Patrimonio Mundial en Valparaíso, que en gran medida va en el denominado barrio Puerto, el 80% de los inmuebles son privados, son antiguos, son grandes, grandes sucesiones, en fin. Eh, Cuando uno, yo lo he conversado esto con todos los alcaldes que me ha tocado, cuando uno ve, por ejemplo, sitios del patrimonio en otros lugares, Sevilla, tú recorres el casco histórico de Sevilla y todas las edificaciones tienen una placa afuera que dice Instituto de la Música, Instituto del Arte, Instituto de la Letra, Oficina Regional. Hay una presencia estatal, hay una presencia pública en la conservación del sitio del patrimonio. Yo no digo que los privados no, y ahora nuestro común amigo con la visión, Eduardo Dip, está dando un tremendo ejemplo de la conservación del patrimonio a través del proyecto Destino al Paraíso. Pero claramente para el privado es diferente, es más complejo, tiene otra. Entonces, y lo último en esta línea, que tú muy bien señalas, Reinaldo, que al no ser patrimonialistas, hemos tenido pocas herramientas, hemos entregado pocas herramientas para la conservación del patrimonio. Por eso que a veces mejor demoler, por eso que la gente no quiere que le hagan que le declaren su casa inmueble de conservación histórica, zona típica, mucho menos monumento nacional. Porque, claro, un poco te liquido la casa, ¿no es cierto?, desde una perspectiva comercial, en fin. En otros países, y hay mucha experiencia en España y en México sobre todo, hay incentivos para esto, para que tú mantengas el color de la fachada, la ornamentación, pagas menos impuestos para obras, te eximen contribuciones, ¿sí? Una serie de cosas que, porque no te puedo, o sea, lo que no puede ocurrir es que te declaren patrimonio y en vez de esto ser un orgullo y una alegría, se vuelve un problema y una pesadilla. Y a veces en Chile, lamentablemente, pasa eso, y sobre todo, como decía un alcalde, que no voy a mencionar quién es, pero decía el Consejo de Impedimentos, ¿no? Más que de monumentos nacionales. Así es. Bueno, Rafael, mira, estamos aproximándonos al intermedio musical, así que te vamos a decir que pienses en algo, mientras tanto, alguna canción que te gustaría escuchar para invitar a nuestros auditores a- a disfrutar de esa canción que tú eliges, porque vamos a volver un ratito más y me gustaría ver el tema de los ascensores, o sea, cómo los ascensores de Valparaíso se han ido perdiendo. Seguramente Marisol ahí, cuando volvamos, va a tener bastante que opinar sobre ello porque ciertamente es un tema que se ha ido perdiendo, se han ido destruyendo, finalmente en algunos lugares no se ha hecho nada y finalmente se deterioran y capaz que no los veamos más, digamos, dándole esa característica tan especial a nuestros cerros de Valparaíso. Así que te preguntamos, Rafael, ¿qué canción le gustaría pedir a nuestros radiocontroladores para que nuestros auditores puedan escuchar? Sí, yo me preparé para esto. Así que, y una canción que es que me gusta mucho el cantante y como gran artista, La nave del olvido de José José. Un temazo. La Casi nave del patrimonio mexicano. José José, La nave del olvido. Ya, pues entonces vamos a pedirle a nuestros radiocontroladores ahí la nave del olvido. Bueno, ya estamos de vuelta de La nave del olvido, de José José, que es una de las canciones que le gusta mucho a mi amigo Rafael. Y a propósito de La nave del olvido, me voy hacia el tema de los ascensores, Rafael. Los ascensores de Valparaíso, que son una verdadera joya, pero que hay muchísimos que están cerrados y que están dentro del tema patrimonial. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo lo ves tú esto? Lo veo con mucha preocupación y tristeza, ¿eh? Primera cosa. Fíjate que la declaratoria UNESCO sobre Valparaíso, sitio del patrimonio mundial, reconoce una serie de elementos, ¿no? La temprana etapa de globalización, una particular forma de vida que hace alusión a la multiculturalidad, en fin, y habla de los ascensores, dice ascensores que son miradores en movimiento, que lo encuentro una expresión muy linda y que además me hace mucho sentido. He vivido gran parte de mi vida en Valparaíso, he vivido cerca de ascensores. El ascensor para mí ha sido un medio de transporte en mi vida. No sé, de hecho, hoy día, para ir a mi oficina, yo muchas veces uso el ascensor del Peral, en fin, antes el ascensor Concepción y así. Creo de verdad que yo creo que, me duele esta palabra, pero es cierto que hay una suerte de abandono al respecto, que no se ha hecho el esfuerzo, porque sabes que yo me acuerdo en los años 80 que
ha transcurrido un tiempo, pero tampoco es tanto, tampoco estamos hablando de hace 150 años atrás, estamos hablando de 40 años atrás, funcionaban muchos ascensores, ¿no? Yo le tenía terror. Mi mamá tenía una amiga que vivía en un sector de Playa Ancha al cual se podía acceder fácilmente por el ascensor Villaseca. Yo le tenía terror. Y cada vez que la mamá decía que iba a ir de su amiga, decía que no me lleve porque este ascensor súper largo, que cruza una calle de manera aérea, la calle Taqueadero. Funcionaba perfecto. Gracias. El ascensor Artillería, yo no lo recuerdo, o sea, no lo recuerdo de cuatro pistas, de cuatro carros, sino que de dos, pero funcionando. Yo vivía en el Cerro Artillería. Entonces, eh, eran en gran medida eran parte de la que se llamaba la compañía de ascensores de Valparaíso. Que cuando con la compañía de ascensores como que dijo, no, mira, ya no queremos más, estamos dispuestos a cerrar, el gobierno central, el presidente Piñera, en su primer periodo, compra los ascensores y se los pasa al gobierno regional para que haya a su vez un, no sé si como dato me imagino que sí, algo así, a la municipalidad. Y la municipalidad tenía tres, que son el Peral, el Espíritu Santo y el Polanco. Entonces, el varón, perdón. Entonces, yo creo que ha habido dejación al respecto, se demoran mucho las licitaciones, no, no, no sé, creo que a veces solo se entienden como un atractivo turístico, que ya muy malo decir lo vamos a dejar tirado, porque es un atractivo muy valioso. Pero además se olvidan o no tienen tan en cuenta que los ascensores son un medio de transporte para un barrio, para mucha gente, porque los ascensores en su mayoría llegan a la medianera del cerro, donde no hay locomoción, donde no pasa la micro, porque por la topografía de Valparaíso, por ejemplo, en el entorno del Paseo Yugoslavo, donde está el Museo de Aguriza, no cabe una micro, la micro te deja en la línea Alemania. Entonces, si tú vas, de hecho me toca, porque a veces me toca hacer una fila gigante, porque hay 40 turistas antes que yo, y habemos 3 o 4 vecinos del barrio esperando el ascensor, porque son personas o personas mayores o de la edad que fueran que lo requieren. Entonces, yo de verdad que aquí un llamado, aprovechando que estamos en un medio de comunicación, un llamado a que las autoridades que correspondan, y ahí también Cristian es consejero, y ojalá que en el gobierno regional también haya una voz de alerta a decir, los ascensores de Valparaíso, por lo menos los últimos 7 que funcionaron, tienen que volver a estar en óptimas condiciones. Fíjate que el ascensor Concepción, que es el más antiguo, fue construido en 1883, ¿no? Cuando no había nada de la tecnología que hay ahora y funcionaba perfecto. Entonces, ¿por qué no van a poder funcionar hoy día? Yo creo que ahí tiene que haber un entendimiento de que es un tremendo atractivo, de que embellece el paisaje, de que significa a la ciudad patrimonio, es la única ciudad en Chile con este medio de transporte y que además responde a una necesidad de conexión entre los vecinos. Rafael, ¿Sí? en torno a esto, importantísimo el tema del plan de conexión, de comunicación de la ciudad, estamos súper de acuerdo. Eh, pero también yo te mencionaba en el primer bloque lo importante que es la seguridad, lo Sí. importante que es el entorno, el cuidado, la tranquilidad para que las personas puedan visitar y en el fondo eh, aprovechar toda la información y toda la cultura que entrega Valparaíso en sus distintos cerros, ¿cierto? Incluyendo también estas joyas que decía Marisol de transporte, que son los ascensores. Pero lamentablemente no hemos estado exentos de temas de vandalismo, ¿cierto? Que atentan justamente al patrimonio y que han dado noticias importantes. O sea, hace muy poco, ¿cierto? Tuvimos la mala noticia de actos vandálicos en distintos centros de Valparaíso. Dentro de eso, por ejemplo, el centro de extensión de Duoc, ¿cierto? El edificio Cousiño y otros. Eh, y lo paradójico que era, esto es parte de un proyecto financiado por el ministerio, ¿verdad? Eh, eso, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo conversas justamente con la visión tuya desde la administración del museo? Mira, yo lo decía el otro día que me preguntaron de la estrella mi opinión al respecto. Yo decía algo de lo que me hago cargo como eh, ciudadano del paraíso. Nada, no hay ninguna
condición y circunstancia que avale un acto atentatorio al patrimonio de la ciudad, tanto al público como al privado. No puede ser el arte la excusa de ello, porque no es. El arte no es un lugar para el vandalismo ni la delincuencia. En el arte caben muchas cosas, muchas expresiones. El arte es una casa maravillosa para cohabitar muchas manifestaciones, pero ni la delincuencia ni el vandalismo. En eso soy muy claro. Yo hace algunos años, no exento de sacrificio, me gradué de magíster en patrimonio y por lo tanto me hago profundamente responsable de lo que digo. Cuando uno ve, por ejemplo, el esfuerzo que hace Duoc UC Valparaíso todos los días de mantener impecable el edificio Cousiño, nada puede hacer permisible que venga otra persona bajo o sobre texto de que va a construir una obra de arte de vandalizarlo, ni rayar las edificaciones. Como decía mi colega la Tere Devia del Museo del Grabado, que falta de imaginación además de un artista que para poder construir una obra tiene que dañar otras, ¿no? Yo creo que lo que también estamos al debe, por eso que yo decía antes, somos un país poco patrimonialista, porque lo somos no solo en la conservación de los inmuebles, de las tradiciones, sino que también en las normativas, ¿verdad? En las leyes al respecto, porque hay muy pocas sanciones, las sanciones siempre son leves, como que rayar la Catedral de Valparaíso, o el monumento no sé qué, o como que, bueno, ya, no, es que no es así, no da lo mismo. Tenemos, tenemos el ejemplo, mira, nosotros que somos a veces bien presumidos como chilenos, somos chilenos, yo también soy chileno, este es el país que quiero y que más conozco. ¿Se acuerdan cuando fueron dos idiotas chilenos a Perú y rayaron un muro? Y En el tuvieron Cusco, 8 meses claro. presos. ¿Se acuerdan? Yo lo que estoy extraordinario. Porque nunca más, yo le puedo decir que nunca más un chileno se va a animar a ir a rayar un muro en Perú. Pero aquí, Pero lo dicotómico, Rafael, fue que precisamente ese caso que después de esos 8 meses llegó a Chile y el presidente de la República en la época los recibió en audiencia a esos jóvenes, entonces, o esos delincuentes en realidad. Y ahí uno ve, por ejemplo, cómo en otros países se canalizan iniciativas de estos murales, ¿cómo se llama? En Miami hay un sector muy turístico que uno va a ver murales bien hechos que se concursan para poder finalmente ser el ganador, el que pone su mural ahí. En Budapest sí, en también he Wingward. tenido la suerte, exactamente. En Mm. Budapest también habían unos murales preciosos en los costados de edificios que cuando había un sitio Riazo al lado, en vez de que muestre, ¿no es cierto?, el costado del edificio, había un escenario magnífico para montar un bonito mural. Entonces, también uno podría atraer a esos jóvenes para que además lo que se va a poner en algún lugar esté dentro del contexto, de alguna manera converse con el entorno y además premiar a esas personas, estimularlas a que lo que hagan lo hagan bien y en el lugar correcto. ¿Crees que hay Sí, pero alguna... mira, por ejemplo, ¿Mm? usted mismo que va aquí en la Radio Portales, el 2023 se hizo el mural de la fachada del edificio de la cooperativa vitalicia que lo rayaban todos los santos días de Dios, ¿no? Yo creo que la fachada del primer piso del edificio debe haber tenido una capa de pintura de por lo menos unos 10 centímetros, porque todos los días había con opiniones a favor, en contra, que en fin, se hizo un gran mural. Ya está rayado, o sea, han rayado un mural. Primero en Chile hemos equivocado el significado de mural con graffiti y rayado, que son tres cosas distintas, ¿no? El mural es una representación de una creación artística, una obra en un muro especialmente propuesto para ello. El graffiti nace en Nueva York como una eh, forma de denuncia de problemáticas sociales con alusiones a personajes, pero todavía como en el encuadre con un contenido. Pero el rayado es rayado, es basura visual, es daño a la propiedad pública y privada, es la falta de respeto al habitante, al transeúnte, a la convivencia. Eh, yo, yo a veces, en general, me declaro optimista, pero la única vez que como que bajo la guardia es como decir,
esto no se va a parar nunca, porque pareciera ser que va traspasando generaciones, entonces van apareciendo más y más rayadores y a veces los vamos como normalizando y no hay que hacerlo. El mural es una cosa, el graffiti es otra. Efectivamente, se puede entender como expresión artística. Hay ejemplos en Valparaíso mismo, está, por ejemplo, la gente de un color distinto, está el programa Valparaíso en colores, en fin, en Viña, en Santiago también, en muchos lugares, porque es bonito como opción. Pero no normalicemos el rayado, no lo pongamos a la persona, al sujeto que raya, no lo pongamos en categoría de artista porque es muy distinto. ¿O no, Marisol? Totalmente de acuerdo contigo, Rafael, y me nace la inquietud, digamos, de que los, los rayadores, por decirlo de esa forma, ya rayen su propia ciudad muchas veces. O sea, ellos no es que vengan otras personas de afuera, como pasó en el Cusco, ya, sino que son ellos mismos que habitan el espacio, su ciudad, sus calles, sus bares. Entonces, me llama la atención, digamos, de que pareciera, no lo sé, pero pareciera que el porteño no la cuida, no la quiere, o algo pasa con eso, porque en el fondo tal vez los mismos vecinos, las mismas personas que están ahí podrían eventualmente colaborar con esto, pero pareciera, ¿no es cierto? Y quiero decir esa palabra, pareciera, porque yo no lo sé, que no han sido capaces de valorar a Valparaíso como lo que todos nosotros vemos, como una ciudad que no solo tiene el patrimonio de ser la ciudad puerto más antigua de Chile, sino que además de eso es la ciudad que es la única que es patrimonio de la UNESCO, que tiene una historia que es increíble, porque realmente uno cuando se va a leer, digamos, el tema de Valparaíso, te das cuenta que esto no es una ciudad cualquiera. Chile tiene ciudades preciosas y ciudades patrimoniales, pero Valparaíso es como donde todo nace. Nace la primera bolsa de comercio, nacen los bomberos, en los bancos, nace el primer diario que todavía existe, de La Hispana. Entonces, ¿tú tienes no sé, alguna idea, alguna reflexión sobre aquello de que los mismos porteños no cuiden su ciudad? Porque los rayados están hasta en los monumentos, están en las estatuas, están, o sea, no es solo en las paredes, sino que como que rayan y rayan y rayan y Ahora yo creo que tiene que ver mucho con la droga también, ¿ah? El consumo de droga en jóvenes, como se dicen algunos piteados, digamos, están piteados, y el gasto además, o sea, me imagino yo que un tarro de spray y todo, no son baratos, no me imagino cuánto puede costar un tarro de spray, pero puede yo creo encontrar, que pero tiene que ver mucho con es eso. la mentalidad, o sea, la mentalidad, porque estoy de acuerdo con Rafael que nuestro país no se caracteriza por ser patrimonialista, como dices tú, ¿ya? Pero hay una cosa que tiene que ver con la educación, con el respeto, con hacerse cargo de la historia, la que sea, pero es la historia de tu ciudad, de tu país, de tu entorno, de tu barrio. Entonces, tú grafiteas y rayas un barrio donde vienen de tus abuelos, de tus bisabuelos, probablemente has vivido toda la vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no lo cuidan? Esa es la pregunta. ¿Tú tienes alguna idea? Mira, no, la verdad es que, porque me pasa lo mismo que a ti, me da una desolación tremenda pensar qué los motiva. A mí me pasa que creo que es un poco injusto decir es el porteño, porque no son todos los porteños, al contrario, uno ve mucha gente que cuida su casa, pinta su fachada, barre el frontis de su casa, pone una plantita, en fin. Yo siempre invito a la gente a recorrer Valparaíso en un tramo que denomino entre el pie de cerro y la avenida Alemania, que es como este camino circunvalante, ¿verdad? Eh, que está muy bonito y ahí está la vida de barrio porteña, la gente que cuida. Yo creo que eh, quienes actúan a través del rayado, eh, entre podrán argumentar
descontento, podrán acusar marginalidad. Yo creo que también hay un problema, desde luego hay un problema de educación. Nosotros, por ejemplo, en el museo hacemos un trabajo súper fuerte con los colegios. Vamos a todos los colegios que podemos y llevamos arte y hablamos de esto. O sea, llevamos una exposición, pero con el pretexto de la exposición hablamos de cuidar el patrimonio, cuidar tu ciudad, cuidar tu casa. Eh, yo creo que son cuestiones que quizás como sociedad no hemos podido abordar bien, ¿verdad? La educación en Chile ha ido perdiendo espesor, ¿no? Hoy día todo es más como simple y creo que de verdad también esto demuestra o asevera como en Chile ha habido una crisis de respeto muy fuerte. Y yo creo que ahí hay un tema también. Es súper difícil. Rafael, bueno, ya estamos a puertas del Día del Patrimonio, ¿verdad? Donde ustedes son eh, parte importante también de los protagonistas de la ciudad de Valparaíso. Y respecto a esto, ¿cómo se está preparando el museo, Auriza, este año para recibir a la comunidad este día domingo? Y en torno a esto, ¿qué mensaje quiere transmitir este año 2025 el museo a los visitantes este Día del Patrimonio? Bueno, lo primero es decir que el Museo Bauriza, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, cumple este año 130 años de su creación. Fue Bien, creado por Alfredo Valenzuela Puelma, uno de los grandes pintores de Chile, considerado uno de los grandes maestros de la pintura chilena, que creó en el desaparecido Teatro de la Victoria, ahí en lo que hoy día es la Plaza Simón Bolívar, creó el Museo de la Pintura de Valparaíso, que es nuestro lugar de origen. Y que para esta fiesta de los patrimonios, nosotros somos parte además de la red viva de museos de Valparaíso y Viña del Mar. Somos 8 museos que estamos asociados hace bastante rato. El Museo Marítimo, el Museo Bauriza, el Museo del Grabado, el Museo de Historia Natural, el Museo Placilla en Valparaíso y en Viña del Rioja, el FONC y Artequín. Eh, yo siempre le digo a la gente, a mis amigos, le digo, mira, en la mañana vayan temprano a estos lugares que son de mayor afluencia pública, ¿no? El otro día alguien me contaba que, por ejemplo, en el Palacio Presidencial tú te puedes inscribir. Hay una página, Patrimonios, Gobierno Patrimonio. Busquen ahí, Palacio Presidencial, le va a aparecer la página y se pueden inscribir. O el Palacio Brunet, el Palacio de la Armada, que lo encuentro precioso, además está recién ¿cómo se llama?, restaurar su fachada, en fin, en la Corte de Apelaciones, que hacen además hacen ahí un juicio así como simbólico, muy llamativo, así que, y en la tarde, porque los museos estamos abiertos todo el año. ¿No? Nosotros en el museo no hacemos una actividad especial porque recibimos mucha gente, entonces no tenemos espacio. Este año, ¿qué se va a encontrar la gente? Se va a encontrar la colección permanente, se va a encontrar la exposición que acabamos de inaugurar, el lugar de origen de homenaje a la Escuela de Bellas Artes del Paraíso, y se va a encontrar una exposición de patrimonio marítimo con la historia y los elementos del grupo Empresas Naviera que parten con la desaparecida o transformada Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, Agunza, Report, Naviera Cabo Forward, hay maquetas, hay objetos, hay campanas, hay timones, una cosa que además, una exposición que además viene a demostrar y fortalecer una de las vocaciones de la ciudad. Pero todos los museos que yo les acabo de mencionar, abrimos el domingo de manera gratuita para todo público, tenemos nuestra exposición permanente, tenemos las exposiciones temporales, eh, hagan los recorridos, por ejemplo, un lugar que es muy bonito es el Espacio de la Compañía, que es el antiguo convento de la iglesia de los jesuitas, en la Avenida Argentina, en Pedromón, al final, pasó a la Avenida Argentina, que también es muy linda, la iglesia, fíjese, la iglesia tiene un pequeño dejo de Santa María Mayor en Roma, donde ahora está sepultado el Papa Francisco, en fin. Así que, y decirles, salgan a mirar Valparaíso como un lugar patrimonial, salgan a mirar esta ciudad que es única, mágica e irrepetible y que el mundo entero la ha puesto en un catálogo especial. Es un esfuerzo y es un deber de todos, porque somos chilenos, porque somos porteños y no podemos restar. Bueno, Rafael, desafortunadamente estamos llegando al final. Creo que nos quedan Tan muchísimas rápido. preguntas en el tintero y se nos pasó volando. Y la verdad que hay una oferta entretenida que a veces uno en el diario vivir no la vislumbra y que puede ser una bonita oportunidad para que en familia
este fin de semana salgamos a visitar algunos de los museos que no conocemos. Así que yo le voy a dejar el micrófono a nuestros colegas copanelistas para que se despidan y te agradezco muy especialmente por toda tu información proporcionada. Así que muchas gracias, Rafael, y mucho éxito este fin de semana y en lo que viene por delante. Muchas gracias. Marisol. Bueno, se me hizo corto y quiero más conversación, así que vamos a tener que invitar a Rafael nuevamente en alguna otra oportunidad, porque hay muchas cosas que me ganas de preguntar, pero estoy segura que nuestros radioescuchas lo han disfrutado tanto como yo, así que nos veremos el próximo jueves, agradecida de que hayas aceptado la invitación, Rafa, y la verdad las cosas es que encantada de tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. Rafael, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Fue súper entretenido, claramente, y también muy ilustrativo con respecto a la visión del museo, ¿cierto? Y el concepto del patrimonio en Valparaíso. Yo creo que entretuvimos a toda la audiencia, así que muy feliz y dejar los invitados a los consejos que dio Rafael. Aprovechemos la ciudad, hay muchos panoramas gratuitos para este domingo, así que para que lo puedan compartir en familia, con los amigos y instruyámonos, informémonos y culturicémonos porque es la única forma de valorar lo que tenemos hoy día en nuestra ciudad. Muchas gracias. Así es. Rafael, te dejamos el micrófono si quieres despedirte. Bueno, sí, decirle a todos, a ustedes, a la Marisol, a Cristiana, a ti, Reinaldo, muchas gracias, lo pasé muy bien. La radio tiene esa cosa mágica que se pasa muy rápido y es muy, además estamos en una radio que también es patrimonio porteño, la Portales, ¿no? Exactamente. Como radio emisora y como edificación, como lugar, eh, y que patrimonio un poco es todo y un poco somos todos parte de eso. No miremos el patrimonio como una cosa que se tienen que encargar otros. El museo no es un lugar para ir una vez al año o una vez en la vida, se puede ir más. Y hoy día, y este fin de semana, hay una tremenda oportunidad y una cosa decía Cristian que es muy importante, sobre todo para las familias grandes. Todos estos panoramas, que son muchísimos, hay una página patrimonio, patrimonio.cl, son todos gratuitos. Los ascensores, el Duoc va a poner una micro, el centro de extensión Duoc, van a poder ir a ver la restauración de las molduras del Palacio de Bauriza que están haciendo ahí, las galerías de arte, yo soy presidente de una agrupación, en fin, es mucho, mucho, así que vaya, lo van a pasar bien y qué lindo que cuidemos nuestro patrimonio. Bueno, queridos Radio Escucha, que tengan un lindo fin de semana, aprovechar todas estas recomendaciones y si Dios quiere estaremos el próximo jueves 29 nuevamente al aire con ustedes. Muchas gracias.